Raúl Berrío, secretario general de Conamigua, indicó que es muy temprano para suponer un evento de deportaciones masivas desde Estados Unidos. Sin embargo, cuentan con el presupuesto y los programas necesarios para brindar atención a los guatemaltecos retornados. Recordemos que el tema de los retornos es un tema que tiene que tener procedimientos migratorios. Sin embargo, pues como Conamigua siempre ha estado previendo, recordemos que desde años anteriores ya se ha estado brindando una atención a los retornados, no solamente en gobiernos republicanos, sino que demócratas, inclusive históricamente, según las estadísticas, pues han sido ya históricamente siempre deportados nuestros connacionales, y por eso pues nosotros tenemos que tener previstas estas acciones que vamos a brindar a los guatemaltecos, como lo es pues nosotros en Fuerza Aérea pues tenemos los kits que estamos brindando, la alimentación, kit de higiene, también orientación legal, social y psicológica. Ahorita hay una expectativa pública, sin embargo nosotros no tenemos un dato oficial que se tenga previsto un incremento. Sin embargo, como institución nosotros tenemos el presupuesto, nuestro POA y nuestro PAC coordinado para brindar una atención eficaz si es que se diera la situación de un retorno, un incremento al retorno por la vía terrestre como por la vía aérea. Actualmente el Conamigua atiende alrededor de 5 vuelos diarios con un poco más de 120 guatemaltecos retornados. Preocupante esta situación, pero bueno, veamos un poco lo que comparte Conamigua respecto a el plan que ha establecido. Ha indicado Conamigua que el plan que se tiene no solo implica la recepción de los migrantes, sino que también la implementación de programas de apoyo. Estos programas están orientados a brindar una ayuda integral para que los guatemaltecos retornados puedan encontrar oportunidades dentro del país y superar el impacto de su retorno, que puede representar sin duda un reto emocional, económico y social también. Actualmente Conamigua proporciona asistencia básica en salud y alimentación a los retornados y facilita la orientación para su reintegración en sus comunidades de origen. Hay mucha expectativa en estas declaraciones que ha dado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a deportaciones masivas. Algunos analistas pues opinan respecto a que una deportación masiva pues de entrada va a ser un poco complicada, que se pueden dar situaciones irradadas, puede pasar, pero de entrada lo ven bastante difícil, pero obviamente el miedo se tiene para todos los connacionales que se encuentran sin la documentación necesaria, que están indocumentados, y pues el riesgo de que en cualquier momento pues les toca regresar a sus países y qué van a hacer. El punto es, bueno, ¿cómo está el país preparado también para recibir a tantos guatemaltecos? Que se estima que son entre 700 a 800 mil guatemaltecos que residen en los Estados Unidos de forma ilegal. Son cifras que obviamente no se tienen oficiales, porque sabemos que el fenómeno de la migración tampoco es que facilita las estadísticas, ¿no? Claro. Y Donald Trump ha sido muy enfático y muy contundente, incluso en el nombramiento de Tom Homan como el zar de la frontera. Tom Homan es un político que participó en el anterior gobierno de Donald Trump en los primeros 2 años, si mal no recuerdo, y facilitó muchos espacios para el tema de lo que en aquel momento iniciaba. Ojo, esto que se está hablando de Donald Trump no es algo nuevo. Tenemos que irnos a la historia, y siempre lo hemos dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el tema de la historia de Estados Unidos, historia reciente, si usted se va a conocer las estadísticas de la cantidad de deportaciones que hizo Barack Obama, se va a quedar boquiabierto. Barack Obama fue uno de los gobiernos en donde la política de deportaciones se disparó como nunca había sucedido. Posteriormente, cuando Donald Trump está en su gobierno anterior a Joe Biden, pues obviamente llegó con la política de generar la expulsión del migrante irregular, sobre todo ese migrante irregular que había pues recién cruzado la frontera, que era capturado por las autoridades fronterizas, y se dio aquella figura, ¿te recuerdas?, de la separación de las familias. Hubo cuantos análisis a nivel de TN23, a nivel de todos los noticiarios que conforman acá la corporación.
la prensa en general, a nivel no solo de Guatemala, sino del mundo, contaba estas tristes historias en donde mirábamos a los pequeñines de 3 años, 4 años, que estaban en una carceleta con unas sábanas tipo como metálicas, y ahí estaban los niños y no se sabía más nada de qué había sucedido con los papás. Eso inicia en los primeros meses del gobierno de Donald Trump, sobre todo en el primer año. Pasa el gobierno de Donald Trump y nos vamos a un gobierno demócrata, Joe Biden, y te digo una cosa, las cifras de deportaciones con Joe Biden, o sea, no cesaron, al contrario, se mantuvieron o se incrementaron. Y lo que viene a manejar Donald Trump en este sentido es un mensaje de una política de Estado. Sandy, ¿cuántas veces hemos hablado de la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado? Acá no es que Donald Trump venga y quiera implementar algo nuevo con la expulsión del migrante irregular. Perdónenme, pero aquí tenemos que irnos a las estadísticas y a la realidad de la política exterior que ha manejado Estados Unidos en función de cualquier persona que llega sin la autorización de una visa para poder estar dentro de ese territorio. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es un ofrecimiento, cumplir desde ya, obviamente él toma posesión el 20 de enero, pero desde ya está con esa fase de organización de cómo se va a manejar su gobierno y sobre todo con el nombramiento de Homan a cargo de esta figura que desde ya se le conoce como el zar de la frontera. Él ha dicho ya en varios contactos con medios de comunicación en Estados Unidos que sí, efectivamente, se va a generar una política de expulsión de migrantes irregulares que no tienen papelería, que solo han entrado así como así a territorio estadounidense y que es producto de lo que se generó en el gobierno demócrata de Joe Biden y Kamala Harris. Y no es algo nuevo, no es que haya sido de ese gobierno. Viene desde el anterior gobierno de Donald Trump, viene del gobierno de Barack Obama, y así te vas para atrás y te vas a dar cuenta que la política de Estado en Estados Unidos es: usted entra, estimado amigo, estimada amiga, sin papeles a ese territorio, usted va a ser perseguido por la policía y lo van a capturar y le van a deportar al país de donde usted provenga. Eso lo sabemos todos, es una realidad en el mundo, no es nada nuevo. Lo que pasa es que fue un ofrecimiento de campaña, un estandarte en función de llegar a poner orden a algunos estados en donde, de verdad, Sandy, cuando tú ves, por ejemplo, la reciente historia, te invito a que veas videos de cómo era Nueva York hace 10 años. No he criticado mucho el tema de Nueva York. No había el desorden que hay hoy en todo Nueva York, sobre todo en uno de los lugares más turísticos como es Manhattan, con esa cantidad de vagancia que ves y que cuando se generan las entrevistas por parte de periodistas allá, oh sorpresa, todos son hispanohablantes, todos son latinoamericanos. ¿Qué sucede? Es lo que quiere llegar a poner en materia de orden el gobierno de Donald Trump. Y también recordar, no es una situación de una política de republicanos o demócratas. Para nada. Es una política de Estado, así es. sin importar entonces, ¿no? Es importante y obviamente el temor se genera, la expectativa de lo que va a pasar en el día 1 de Donald Trump, porque pues ese mensaje que da a conocer. Pero recordemos, cada uno de los candidatos en su momento pues daba a conocer sus mensajes clave y sus proyectos clave también como parte de esa campaña, ¿no? Entonces hay que esperar cuál va a ser obviamente el manejo que se va a tener de la administración de Donald Trump en cuanto al tema migratorio, donde obviamente el tema de deportaciones va a estar, ¿no? Constante, es una constante en los Estados Unidos también, como parte de su búsqueda de poder resguardar incluso el territorio y bueno, de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Incluso el llamado que le hizo la presidenta de México, mencionando el tema de los aranceles y no hacen nada por combatir esta situación. Entonces esto también genera más alarma en cuanto a cuál va a ser la función y cuáles van a ser entonces esos proyectos que pueda ejecutar Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pero mira, algo que también se está dando mucho, Fernando, es que todo este miedo que se está generando, esa incertidumbre que se está dando en cuanto al tema migratorio, a las deportaciones masivas que se han anunciado y que, bueno, se esperan entonces del nuevo gobierno, lo que está dando margen en este momento es que muchos coyotes están aprovechando de eso. Totalmente. He escuchado a personas que han indicado que les están vendiendo una idea con que, mire, si usted quiere irse, ahorita tiene que ser. Y están haciendo
Exacto, entonces todo este miedo se está utilizando por esos traficantes de personas para poderse hacer de más dinero, sin importarles si las personas van a llegar, si van a llegar bien, porque sabemos, ¿no? Claro. El riesgo que representa migrar de esa forma ilegal y lo poco que les importa las vidas a los coyotes, a los tratantes de personas también, para garantizar entonces, mire, yo voy a estar pendiente si usted llega bien. No les importa, muchos han dicho, nos dejan ahí abandonados en el desierto sin importar las condiciones, pero en este momento se está dando mucho a esta situación y creo que es algo que se debe ir controlando y se debe buscar la manera también, hacer aquí el llamado. No es que ahorita si usted se va no le va a pasar nada, realmente no hay diferencia, el riesgo va a estar ahí, esté Joe Biden de presidente o esté Donald Trump, entonces no caiga en esos mensajes alarmantes y en esas ofertonas que están dando ahorita, no. Recuerde, analice muy bien esta situación y sobre todo un llamado a las autoridades guatemaltecas a que busquen cambiar la realidad del país para que más guatemaltecos no estén asumiendo ese riesgo. Claro. Tú bien mencionabas la comunicación entre Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Debe ser pues un motivo de también el acercamiento para Bernardo Arévalo como presidente de la República de Guatemala y estructurar pues una comunicación que en su momento pueda generarse. Tampoco es tan fácil y hay que tomar en consideración que Guatemala tampoco es de aquellas prioridades uno para Estados Unidos. No. Entonces hay que tomar esto como lo que realmente es una decisión soberana de un país de manejar su derecho interno como mejor le plazca y que hay que tomar también en consideración que Estados Unidos tampoco es el país número uno en defensa de los derechos humanos. Entonces, acá hay que tomar todos esos espacios para entender lo que realmente viene a partir del 20 de enero del año 2025, cuando tome posesión Donald Trump del gobierno de Estados Unidos. Y quiero cerrar con esto. Estados Unidos no tiene la obligación de garantizar pues esas condiciones de los migrantes, de los guatemaltecos, pero sí cada uno de los países tiene la obligación de poder garantizar mejores condiciones para que puedan quedarse en su país. Es que ese sería el ideal, que puedan permanecer y que puedan salir adelante con sus familias sin necesidad de arriesgarse en un viaje que es bastante peligroso y también inseguro. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, con esto finalizamos el análisis de A la Medida, dos temas que le hemos presentado, el tema de deportaciones. Seguimos obviamente a la expectativa de lo que pueda ir pasando. Usted aquí va a tener el seguimiento y bueno, ha sido un gusto siempre compartir este espacio contigo, Fernando. Muy buenas noches, hasta mañana. Sandy, buenas noches, qué gusto verte, amigo y amiga televidente, es un honor y por supuesto un gusto trabajar para ustedes y generar estos análisis acá en A la Medida. Buen descanso, nos vemos mañana. Nosotros vamos al corte, regresamos con otras noticias.